Hoy nos encontramos por segunda oportunidad con Ricardo Grispun. Él está allí en San Carlos de Bariloche. Tuvimos ya una entrevista, una charla de corazón a corazón, como él refiere también. Y en esa oportunidad, digamos, porque es natural que se vuelva una charla extensa cuando uno atraviesa una entrevista o un intercambio con alguien con tanto conocimiento para desarrollar, alcanzamos a llegar al momento de decirle al público en aquel otro video que íbamos a encontrarnos nuevamente para hablar del libro Conciencia y Sociedad Distópica, que además estamos grabando esto el 14 de octubre del año 2020, verá aquí en la Argentina la luz esta publicación. Aparentemente, según sé, el 22 de octubre sería publicado en la Argentina y también sería presentado en España más tarde, en el mes de noviembre, a donde también Ricardo estaría viajando, esperemos. ¿Qué tal, Ricardo? Te doy la bienvenida. Qué gusto nuevamente que estés aquí. ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, el gusto es mío, reencontrarme contigo. La verdad que fue un gusto también haber compartido nuestro encuentro anterior. Y bueno, contento de volver a compartir con vos acerca de este material y bueno, lo que gustes, que todo lo que podamos divulgar en este nuevo encuentro también. Gracias a vos. Claro que sí, claro que sí. En este camino de comunicar conciencia, vamos a hablar de conciencia y sociedad distópica, el estudio de caso del coronavirus justamente en este año 2020, que ya vamos a ir llegando paso por paso, porque el libro tenía una salida, digamos, y se dio este acontecimiento, esto que yo llamo la contingencia 2020, este evento distópico, y fue demorado un poco para que pudiese entrar parte de lo que ustedes tenían estudiado hasta el momento, pero ya me lo vas a contar. Quiero mencionar que en Conciencia y Sociedad Distópica, por supuesto, este proyecto está a cargo, está dirigido por Emilio Carrillo desde España. Junto con Emilio Carrillo está como parte de este proyecto Ricardo, pero también está José Delgado, Manuel López, Martín González, Vicente Marcos y Sergio Quiroga Morla, que es otro argentino mendocino, pero que reside en España. Este es el equipo que ha escrito este interesante libro. ¿Lo tenés ahí, Ricardo? Lo tengo acá, La sí. tapa la conoce todo el mundo porque ya la hemos mostrado en el video anterior. Ahí está, Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, el estudio del caso. ¿Cómo llega a conformarse este equipo del que formás parte, dirigido por Emilio Carrillo, de este proyecto, en el cual, bueno, hay dos argentinos allí? Uno sos vos y otro, como dije antes, Sergio Quiroga Morla. Sí. Bueno, además del equipo que hemos conformado, lo que refiere a la escritura del libro, los coautores del libro, el equipo del proyecto es más amplio aún, porque hay compañeras y compañeros que también tienen otros roles dentro del proyecto de investigación. ¿Por qué digo esto? Porque el libro es un módulo, es parte de un proyecto de investigación, y respondiendo un poquito también a tu pregunta, Sebastián, un proyecto de investigación que justamente el economista español Emilio Carrillo promueve a partir del mes de julio-agosto del año 2018. Él en el año 2018 ya empieza a generar este proyecto de investigación, a convocar a quienes, bueno, hoy lo estamos integrando, y concretamente en el mes de septiembre de 2018, estamos hablando ya de hace más de 2 años, Emilio lanza a través de su blog, El Cielo en la Tierra, lanza este proyecto de investigación. Y ahí se describe, para quienes incluso quieran enterarse un poquito más, en el blog de Emilio, El Cielo en la Tierra, hacia septiembre de 2018 todavía están esos links, por supuesto, y él describe los propósitos del proyecto, los tiempos, los plazos del proyecto, y bueno, y además está el sitio, un sitio que, como decía recién, una de nuestras compañeras de proyecto, que es Mar Zamora, ella es quien ha generado esa plataforma, un sitio
que lo pueden ver también, que es www.sociedaddistópica.com. Bueno, allí se lanza ese proyecto de investigación que tiene diferentes etapas. Es un proyecto de 3 años, comenzó en 2018, abarca 2019, 2020 y 2021. El proyecto en sí tiene en principio fecha de cierre, septiembre del año que viene. Y bueno, el origen, como decía, viene a partir de la convocatoria de Emilio. Yo en ese momento estaba con el programa de radio, Sebastián, el programa de radio en FM Bariloche, Ideas Circulares. Yo ya lo conocía a Emilio, porque con Emilio nos habíamos encontrado por otras circunstancias en el año 2017, en Sevilla, en un viaje que yo había hecho a España a dar unos talleres, y no sabía todavía en ese momento de este proyecto, y después en 2018 yo ya estaba con el programa de radio, y cuando me entero que Emilio genera esta propuesta, y que esta propuesta además incluye, en aquel momento incluía la convocatoria a las personas que se vean interesadas a escribir artículos que refieran a estas temáticas, utopía, distopía, conciencia, a que las hagan llegar a un email del proyecto de investigación, que justamente es un email que administraba y administra todavía otro de los compañeros integrantes del equipo del proyecto de investigación. No es coautor del libro, pero forma parte del proyecto. A partir de ese momento, bueno, se empiezan a recepcionar y a recopilar una cantidad de artículos muy, muy importantes que están todos disponibles en el sitio que mencionaba antes, en www.sociedaddistópica.com. 150, 160 artículos fueron los que se fueron recopilando durante el primer año prácticamente del proyecto. La idea era que en el primer año se genere esa tarea, la de recopilar artículos. Quienes querían escribir artículos los escribían y se hacía un análisis de estos artículos y una división, además, por ámbitos, artículos que referían a cultura y educación, artículos que referían a tecnología, otros a salud, otros a economía, otros a política, otros a sociedad, otros a ecología y otros a espiritualidad. Entonces es como que se ha dividido el proyecto también en ámbitos de investigación. Hacia principios de 2019, que yo ya había tomado contacto con el lanzamiento del proyecto, yo empecé a difundirlo. No había tomado contacto con Emilio todavía, empecé simplemente a difundirlo. Empecé a difundirlo por la radio, por grabaciones de video que se iban haciendo en la radio misma, y me ofrecí además como colaborador escribiendo algunos artículos para la página, para el proyecto de investigación. En aquel momento, después de uno de los videos que subí, Emilio, en el caso puntual mío, Emilio me contactó y me agradeció la publicación de esos videos y la divulgación del proyecto, y en ese momento, principios de 2019, Emilio me propuso si quería integrarme al proyecto y si tenía ganas de integrarme además puntualmente a la coautoría de este libro. Bueno, yo por supuesto que no lo pensé ni 3 segundos, acepté inmediatamente, me sentí muy honrado por su invitación, y Emilio con total generosidad también me dijo, bueno, Ricardo, elegí qué artículos, qué capítulos querés escribir. Y le dije en ese momento que los que a mí me interesaban eran el de cultura y educación, que es el primer capítulo de este libro, y el segundo capítulo de este libro, que es el que refiere a la investigación de tecnología. Así que bueno, esa fue mi incorporación al equipo. Después, con respecto a los otros integrantes, me consta que en el caso del doctor José Alfonso Delgado, que escribió el capítulo de espiritualidad, tiene relación desde hace muchos años con Emilio, casi todos ellos, amigos o por relaciones profesionales o de la vida misma, estaban vinculados de alguna manera también con Emilio.
y encontramos con que, bueno, José Alfonso escribió Espiritualidad, Manuel López escribió el capítulo de Ecología, Martín González, a quien justamente voy a estar entrevistando pasado mañana, escribió el capítulo de Política y el de Sociedad. Bueno, a mí me tocó los que dije antes, y Sergio Quiroga Morla escribió el capítulo de Salud y Vicente Marcos el de Economía. Y hemos conformado un equipo que nos integramos de una manera realmente muy sincrónica, con profunda resonancia con la dirección de Emilio, por supuesto, y su coordinación, pero notábamos que a medida que íbamos avanzando en el análisis de estos 150, 160 artículos, que fuimos de alguna manera editando, tomando, extrayendo las partes más sustanciales de los diferentes ámbitos de estos artículos, y digo artículos que han escrito célebres investigadores y escritores. Para nombrar algunos, bueno, citamos acá, no sé, a Zygmunt Bauman, a Yuval Harari, a Byung-Chul Han, bueno, autores de ciencia ficción también, como George Orwell, Ray Bradbury, no sé, un montón de autores que han escrito libros, que han escrito artículos y que son realmente muy prestigiosos. Nosotros como coautores hemos ido seleccionando partes que referían al ámbito de cada uno, y en cada caso, bueno, hicimos nuestra aportación. Hicimos una aportación personal y nuestra visión en cada caso en el ámbito que coordina cada uno. Lo curioso de esto, Sebastián, es que hecha la convocatoria y conformado el equipo, y transcurrido ese primer año, el del 2019, nos encontramos con que ya estábamos con el libro escrito, a fines de 2019. Un libro escrito con mucha consistencia, con rigor científico, un libro importante, porque en la versión que estoy mostrando de España, de Ediciones Adalys, tiene prácticamente 500 páginas en este formato, que es un formato realmente muy, muy grande. La edición aquí en Argentina va a llegar a 600 páginas porque es un formato un poco más pequeño, pero nos encontramos con un material realmente muy, pero muy interesante, muy interesante. Y de pronto tenemos fecha de publicación que estaba dentro de la agenda del proyecto para el mes de marzo de 2020. Bueno, todos sabemos lo que pasó en marzo de 2020. Y en el momento en que estábamos a días de que la editorial española publique el libro en España, bueno, sucede la pandemia y sucede esta crisis que estamos viviendo, y ahí de común acuerdo ante la propuesta de la editorial, y observando además que todo lo que habíamos escrito, prácticamente se estaba plasmando experiencialmente en la experiencia pandémica, se empezó a mostrar todo en cada ámbito en la experiencia pandémica, y ahora si querés con mucho gusto entraremos en eso. Dijimos, bueno, la verdad que es un momento de oportunidad, no estando el libro impreso todavía, ya estaba corregido, estaba listo para imprimir. Bueno, la editorial con buen criterio nos propone agregar un último capítulo. Agregar un último capítulo que justamente, bueno, es este. Coronavirus, estudio del caso. Entonces, el último capítulo del libro, lo hemos escrito, es un capítulo que tiene unas 40 y pico de páginas más, lo hemos escrito cada uno en el ámbito que corresponde. Emilio con José Alfonso Delgado han escrito el cuerpo principal de ese último capítulo, y bueno, y agregamos ese último capítulo al libro, y el libro terminó de publicarse finalmente por todas las contingencias que sucedieron, además del agregado del último capítulo, se terminó de publicar en mayo de este año en España. Y como final de esto, como proceso, digamos, de conformación del grupo y del proyecto mismo, el siguiente paso de este proyecto de investigación, ya publicado el libro, el siguiente paso era presentar el libro y presentar el proyecto de investigación el día 13 de noviembre, el próximo viernes 13 de noviembre, en el salón, en el foro de Woodville de las Naciones Unidas.
De hecho, bueno, yo estaba viajando también a España para acompañar a Emilio en esa presentación. Esa presentación del día 13 de noviembre se suspendió, ¿eh? Por la pandemia, se suspendió. No sé si se va a hacer de manera virtual o no, pero la cuestión es que tenemos en este momento como propósito encontrarnos el día 14 de noviembre próximo, todo el equipo del proyecto, en Sevilla, el sábado 14 de noviembre a las 11 de la mañana. Así que bueno, si la vida me lo permite, estaré viajando en los próximos días a España para encontrarme con el equipo y definir y resignificar los próximos pasos a seguir en el proyecto mismo, que tienen que ver probablemente con un congreso que vamos a proponer seguramente, un congreso mundial para tratar este tema. La subida y puesta en disponibilidad de un canal de YouTube del proyecto mismo también, sociedadistópica.com, y resignificar, bueno, el cómo seguir en el último año del proyecto hasta septiembre de 2021, en donde no se descarta, es bastante probable que hagamos una segunda edición del libro. Una segunda edición que, a diferencia de en donde hay preconclusiones, que justamente las preconclusiones las escribió justamente Emilio Carrillo, a diferencia de las preconclusiones, seguramente ya el año que viene estaremos escribiendo o compartiendo las conclusiones del proyecto. Qué interesante. La verdad que cómo se dan las situaciones, ¿no? En el momento en que se dan, esto es llamativo y es también alentador que suceda porque hay un significado más profundo y más trascendental en cómo se ha dado esto, que, como decís vos, para marzo estaba previsto la publicación del libro y en marzo nos encontrábamos con el ejemplo más contundente y relevante, digamos, para explicar todos esos artículos, todas esas escrituras, todas esas ideas en torno a la sociedad distópica. Ricardo, sí, me vas a decir algo. No, a propósito de lo que estás diciendo en este momento, justamente el capítulo el que agregamos, el del COVID-19, en ese cuerpo principal, antes de compartir ámbito por ámbito, ese capítulo que refiere al estudio del caso, comienza diciendo, y acá lo leo textualmente, comienza diciendo: no somos adivinos, pero en medio de la distopía imperante, algo así se veía venir. Es como que todo el libro, hasta ese momento, veníamos hablando de esto y decimos, bueno, no somos adivinos, la verdad que no era una práctica adivinatoria la que estábamos llevando a cabo, estábamos investigando, pero algo así, de hecho, en el libro, en el cuerpo principal del libro, hablábamos en diferentes ámbitos, en tecnología, en salud sobre todo, de que algo así como lo que terminó sucediendo en marzo se estaba viendo venir. Bien, bien. Realmente es muy significativo y esto, bueno, espero que pueda llegar a darse en noviembre por la situación sanitaria que tenemos nosotros aquí y en España también, que puedas viajar, que se puedan encontrar, que puedan seguir adelante con este proyecto y bueno, quiero transmitirle a todo el equipo y a Emilio muy especialmente también porque sé que ha visto la entrevista nuestra anterior y bueno, me ha enviado los saludos, te los quiero retribuir, y seguramente se los vas a poder llevar personalmente, digamos. Eh, Hay detrás de todo acontecimiento distópico la posibilidad de evolucionar en conciencia. Eh, Esto depende de las herramientas y del lugar que cada uno tenga en el momento en que ocurren los acontecimientos para discernir y para poder analizar y para poder observar, que era lo que hablábamos en el video anterior con vos. ¿Crees vos que va a haber más gente que a partir de este acontecimiento distópico que estamos viviendo, que además tiene, como todos sabemos, esta magnitud, se pueda llegar a replantear, a repreguntar, a observar cuestiones más trascendentales en torno a esto y con eso tener más nivel de conciencia?
poder comprender desde otro lugar, abandonar, si se quiere, una forma, un estilo de vida. Va a haber más personas que desde el 2020 puedan sumarse en este camino de la conciencia. Sin duda, Sebastián, está sucediendo, está sucediendo. Acá me permitís, si me das pie justamente, te agradezco, también a plantear la diferencia entre conciencia y consciencia. Bien, bien. Porque, es cierto, porque en la Real Academia de la Lengua están los dos términos y no significan lo mismo. Así es, así es. Y siento que tu comentario refiere fundamentalmente a la consciencia, con SC, que es la conciencia de la que podemos dar cuenta cuando no solamente tenemos conciencia de lo que está sucediendo en el entorno, me doy cuenta, soy consciente de lo que está sucediendo en el entorno, sino que además a aquello que está sucediendo en el entorno lo hago propio, lo integro, y lo asimilo como experiencia personal, o sea, me observo a mí mismo. Entonces, no es solamente el entorno y lo que me rodea, de aquello de lo que soy consciente, sino que tomo conciencia en tanto también asumo y me comprometo con cómo está impactando en mi experiencia personal, en el cómo lo estoy viviendo. Entonces, de manera simple, digamos, por lo pronto, me parecía interesante diferenciar estos términos, porque no por nada el libro lleva ese título, Consciencia y Sociedad Distópica. Entonces, volviendo a lo que estás planteando, sí, no tengo ninguna duda, Sebastián, de hecho sí, siento que está sucediendo. Acá es interesante observar la experiencia distópica como un disparador, como un estímulo, como una experiencia que nos puede impulsar en la dirección de lo utópico. Por eso creo que, si no me equivoco, en nuestro encuentro anterior en algún momento referíamos a que la distopía y la utopía van corriendo en paralelo, van sucediendo en paralelo. No es que está sucediendo la distopía solamente o sigue sucediendo en algunos casos la utopía, no, una impacta en la otra, una impacta en la otra. Tanto lo distópico nos puede llevar a resignificar, y es interesante observarlo en la experiencia personal, para no irnos en las grandes gestas ni en las grandes cuestiones grandilocuentes, sino referirlo a lo simple, al día a día nuestro, a lo cotidiano del cómo estamos viviendo nuestras propias distopías. Porque en definitiva, si bien el entorno o el sistema me está proponiendo una experiencia distópica, finalmente termina en mí elegir si esto que el entorno me está ofreciendo, que es distópico, que es traumático, que es, como decíamos la vez pasada, es indeseable, que de pronto saca de mí aquellos aspectos míos también distópicos, lo indeseable, lo que es poco ejemplar, mi egoísmo, mi miedo, mi egocentrismo, el sálvese quien pueda, todo esto que estamos observando, la mentira, la confusión, bueno, si a diferencia de expresar o manifestar aquello, la experiencia distópica me lleva a partir de una práctica, de una gestión personal introspectiva, a preguntarme a mí mismo cómo vivo esto. Si lo que voy a hacer es también un precursor de lo distópico, si yo también me voy a constituir en un promotor de lo distópico, si yo también voy a ser funcional a lo distópico, o por el contrario, aprovecho esta situación para observar qué de mí puedo manifestar, qué es lo que yo puedo compartir en aquel otro carril que también está sucediendo, que es lo utópico. Y el otro día justamente lo escuchaba Emilio diferenciando también la utopía de la quimera. La utopía de la quimera, que me parecía interesante también. Muchas veces no las tomamos como sinónimos, como nos pasa con consciencia y conciencia, y tampoco lo son. Así es, y hay una diferencia enorme, porque cuando hablamos de utopía, estamos hablando de un anhelo, de un propósito que es absolutamente realizable.
que se puede plasmar, que podemos llevarlo a una realidad. Es un horizonte que observamos, pero que depende de nosotros poder ponerlo en práctica. Cuando hablamos de quimera, bueno, estamos hablando de algo, de un ideal irrealizable prácticamente, algo quimérico, ¿no es cierto? Entonces, siento que sí, que está sucediendo y que es interesante observarlo en el día a día. Yo propongo remitirnos específicamente a los núcleos más íntimos, a la familia, a los amigos, a los compañeros de viaje, que están presentes en nuestro día a día, y observarlos, observar sus conductas, cómo están, cómo están viviendo esta situación. De hecho, no sé, prendemos un segundo la tele y vemos la brecha, aquello también de lo que hablábamos días pasados, Sebastián, vemos esa grieta, vemos esa brecha, vemos la confrontación, vemos la confusión, los discursos ambiguos, vemos también la manipulación. Entonces, como síntesis, me parece que la esperanza, mayúscula esperanza, que también es la que plantea este libro, porque no nos quedamos con la observación de la distopía, observamos la distopía, pero también al mismo tiempo, en paralelo, estamos compartiendo aquella utopía que está sucediendo en todos los ámbitos, y si querés, en cualquiera de ellos que querramos enfocarnos, tenemos sobrados ejemplos en donde hay gente que está activa, que está despertando, que está promoviendo actitudes, conductas, gestiones, prácticas, proyectos concretos que tienen que ver específicamente con un compromiso mayúsculo, con una esperanza mayúscula en que estamos yendo en la dirección utópica, y que por otra parte no solamente es plasmable, sino que se está plasmando y que el momento es ahora, que el momento de llevar a cabo esa práctica es este, y no caer justamente en la trampa del mañana. Eso implica un desafío. Bueno, en tiempos de crisis como las que estamos atravesando, el desafío que tenemos por delante es lograr dejar de situarnos en el estado de la queja para transformarlo en el estado de la oportunidad, podríamos decir. Y en esto de la experiencia de vida, que bueno, hay varios videos en este canal de YouTube que yo he realizado con personas que han mostrado, han decidido mostrar, y que agradezco mucho, por cierto, sus diferentes experiencias de vida, y que han podido transformar el dolor o la contingencia o el evento que les tocó atravesar en una oportunidad de aprendizaje, que es algo que yo también desarrollo, quizás vinculado por mi profesión, pero en sentido mucho más profundo. El lugar de la queja es lo que tendríamos que estar dejando en este momento para ver que detrás de esta crisis puede haber una oportunidad. El tema es justamente cómo hacemos desde lo individual, que es lo que estás planteando, porque desde lo colectivo las muestras ya están muy a la vista, cómo hace cada uno de nosotros para ir, si empieza a resonar este mensaje, quiero decir, porque primeramente tiene que empezar a resonar esta idea, cómo hace uno para ver la oportunidad en este contexto en el que estamos atravesando y con tanta información que nos está bombardeando, como ya sabemos. Sí, yo al principio, acá por supuesto yo no intento convencer a nadie, simplemente estoy compartiendo mi sentir en este momento, estoy compartiendo experiencia personal y también experiencia en el ámbito de la clínica, o sea, en la consulta psicoterapéutica, y también en lo que refiere a la vida y lo que estoy observando. Pero vos recién hablaste de una conducta, hacías referencia a una conducta puntual que es la queja. La queja tiene maneras de manifestarse. Yo de pronto observo personas que en este momento están manifestando una disidencia, están manifestando un desacuerdo, están manifestando una disidencia, un desacuerdo absolutamente consciente, absolutamente consciente. Y eso no es una queja, es una disidencia, es un desacuerdo, es la manifestación de mi poder. Yo estoy manifestando desde mi poder mi disidencia, y
y la puedo manifestar con amor, la puedo manifestar de una manera absolutamente amable, la puedo manifestar mediante alguna acción, una actividad utópica, ¿eh? desde la mejor versión de mí mismo. Entonces, muchas veces lo que noto también es que cuando nos instalamos en la queja, lo que noto es que se está perdiendo, quien se instala en la queja, se está perdiendo su propio poder. Se instala en un lugar en el que está ausente de poder. Está instalándose en un lugar en donde está dependiendo a partir de la queja o del reclamo, del no poder, resuelva lo otro porque yo no puedo. Desde esa instancia, desde esa conducta, se está instalando en un lugar de desempoderamiento. Y recurrentemente vuelve, como también compartíamos en nuestro encuentro anterior, Sebastián, de una manera, de un hábito adictivo, vuelve recurrentemente a la queja, al reclamo, a la confrontación, al miedo, al reclamo, a la queja, a la confrontación, y sigue en ese ciclo de donde no sale, ¿Y por qué no sale? Porque sigue en un ciclo de dependencia y de no poder, y desde ese no poder, y esto es lo que estoy proponiendo a quienes nos están acompañando, como un lugar de observación también personal de cada uno, que me parece interesante, porque empieza en un compromiso con uno mismo. Empieza con el comprometerme a descargar mi versión actualizada. A ver, ¿qué es lo que yo puedo transformar? ¿Qué es de lo que de mí depende que esta situación la pueda atravesar de una manera dependiente o sometido o de una manera autónoma y fuera de toda captura? Libre. Y acá, ¿no es cierto? Y acá es donde notamos esas dos versiones muy, muy claras. Y así como vemos gente que está capturada en el miedo, en el reclamo, en la queja, en la incertidumbre, en la confusión, y de ahí saca lo que puede sacar, con toda compasión lo siento, me apena, pero bueno, sacan lo que pueden sacar. También noto gente que ante la adversidad, ante el desafío que planteabas antes, se pregunta, bueno, ¿qué de mí depende para salir yo de este estado? Y cuando digo yo de este estado, no estoy hablando del yo egoísta o del yo egocéntrico. No, es salir yo de este estado desde el cual si yo puedo salir, también puedo entregar, también puedo acompañar, también puedo promover nuevas experiencias, también puedo generar nuevas propuestas. Un ejemplo muy simple, decíamos antes, yo tengo que viajar a España, yo quiero viajar a España. Y cuando digo yo quiero viajar a España, no es yo, Ricardo Greenspoon, quiere viajar a España desde el personaje, desde el ego. No, es yo necesito plasmar esa experiencia porque sé que es nutritiva y porque sé que puede llevar a una experiencia de despliegue y de mayor poder de potencia. ¿Ok? ¿Qué depende de mí? Sacar un pasaje, que la compañía aérea me diga que me traslada, tener mi documentación al día, llamar por teléfono para ver si me permiten o no me permiten entrar a España, y si me dicen que no, bueno, ¿qué es lo que puedo generar para poder entrar? Entonces exprimo todo lo que de mí depende, porque lo que de mí depende está en mi poder, no está en poder de otro. De lo que de mí depende está en mi poder. Entonces todo lo que de mí depende lo llevo a cabo. Llevo a cabo todas las actividades, todas las acciones posibles y correspondientes para que de lo que de mí depende suceda, si la vida así lo quiere. Y confío. Y entrego lo mejor que puedo entregar. Y también acepto si no sucede. Eso ya es la escucha activa, ¿no es cierto? Ya es también haber entregado. Y aceptación, confianza y Tal cual. aceptación. ¿Qué aprendizaje es lograr esto, no? Bueno, en la medida creo que nos vamos separando y vamos manejando más lo que realmente somos y nos separamos del ego, es cuando logramos tener más confianza y aceptación. Ese ejemplo que vos ponés de tu próximo viaje a España
me lleva a mí también en paralelo a pensar el sentido que ha tenido este canal de YouTube, el Instagram, como que también es otro medio en donde también pongo pequeñas cápsulas, digamos, de lo que hago en el canal de YouTube y demás, en donde siempre el objetivo que he tenido desde marzo, que pensé en desarrollar esto, soy muy incipiente en esto, muy nuevito todavía, ha sido que el mensaje que se comunica en este medio y a través mío, y a través tuyo, pero a través de cada persona que ha venido aquí al canal, sea lo importante, como vos dijiste muy bien. Hay algo más trascendental que vos tenés que hacer en España que el simple hecho de querer viajar desde el lugar del ego, ¿no es cierto? Que también, bueno, todos lo tenemos y lo seguiremos teniendo, pero que no sea él en todo caso el que maneje nuestra vida y nuestras expectativas, sino que al contrario, que sea uno, el que verdaderamente somos ese conductor que también hemos aprendido de Emilio, ¿no? Con su metáfora del coche y del conductor. Qué interesantes son los eventos distópicos para reconocer todas estas cosas, para poder saber cuándo es la mente la que está actuando y cuándo el verdadero yo o el yo superior o lo que realmente somos es el que está actuando. Sí, y para interpelarnos también, como toda crisis, viene a hacernos preguntas, no viene a darnos respuestas. Entonces, me parece que si la experiencia está siendo distópica, lo que planteamos en este libro justamente, y puntualmente, justamente hacia las preconclusiones, Emilio mismo habla de la trampa del mañana, la trampa del mañana. ¿Por qué la trampa del mañana? Porque generalmente ante estas situaciones de crisis tendemos a entrar en una habitación en la que nos decimos a nosotros mismos, bueno, esto ya va a pasar, ya volveremos a la nueva habitualidad, como claro, compartís vos, Cristian, ya volveremos a la nueva habitualidad, de alguna manera esto se irá resolviendo, y perdemos registro en esa habitación, perdemos registro como trampa del mañana, perdemos registro de la hora, perdemos registro de esto que compartíamos recién. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y qué es lo que hago yo ahora, en este momento? ¿Qué es lo que puedo extraer de mí? ¿Qué es lo que puedo compartir de mí? En todo sentido, en todo sentido, en todo sentido. En cada ámbito de este libro hacemos referencia a distintos escenarios de nuestro día a día. ¿Cómo es hoy, cómo soy la cultura? ¿Cómo soy la educación? Y si soy un actor involucrado en ese ámbito, incluso en mi familia. ¿Cómo resignifico culturalmente mi familia? ¿Cómo resignifico la educación en este momento con mis hijos? ¿Cómo me conecto en mis vínculos cultural y desde el punto de vista de la educación también? ¿Cómo uso la tecnología? ¿Cómo la uso la tecnología? ¿Qué uso le doy? ¿O la tecnología me usa a mí? Ahí también tengo que definir en qué paradigma me paro. Y cada una de estas observaciones nos lleva finalmente a estar en modo presente y a preguntarnos momento a momento cómo estoy gestionando esta situación, cómo esta crisis viene a impulsarme, a moverme concretamente en mi experiencia hacia, bueno, como estamos citando a Emilio, hacia esa casa nueva, esa nueva humanidad que tenemos por construir, que tenemos por crear, de menor a mayor, cada uno partiendo de su propia experiencia. Si esta distopía me está impulsando justamente, si estoy tomando fuerza a partir de esta crisis para moverme a otro mundo y no a aquel que estamos dejando, porque lo estamos dejando, si me puedo centrar incluso en un lugar de calma, en un lugar de tranquilidad, en un lugar en donde puedo observarme a mí mismo reflexivo, o si sigo insistiendo en lo turbulento, en lo convulso, en lo reactivo, en aquellos viejos patrones, absolutamente claro que nos plantea esta distopía un desafío enorme, presente,
que justamente requiere de que dejemos de postergarnos, requiere de que dejemos de decir ausente en este momento y que digamos, no, estoy presente y yo gestiono como puedo gestionar con las posibilidades que tengo, y en la interacción, así como lo estás haciendo vos desde tu propia ventana, Sebastián, en la interacción con otros, aprendiendo todos juntos, compartiendo, cómo vamos generando, cómo vamos construyendo esta nueva casa que ya pide ser construida. Y que empieza con esta decisión que es propia, que es personal, como vos decís, es el dejar de estar ausente para decir presente a un cambio de vida, que también entiendo en muchas personas pueda generar inquietudes, incertidumbres, pero ciertamente el desarrollo de la confianza es lo que nos va a ir permitiendo eh, tomar este ritmo que nos permita creer que es posible, tener este sentido esperanzador que vos mencionabas al principio, que el libro está atravesado por la esperanza como un eje fundamental, es decir, esta transformación que estamos teniendo más o menos dolorosa, porque es un evento distópico y puede ser más o menos dolorosa, depende en donde cada uno lo esté atravesando, va a ser para algo mejor. Esto, bueno, ¿cómo poder transmitírselo a la gente? O mejor dicho, ¿qué va a encontrar quienes han leído el libro? Y bueno, en la Argentina próximamente quienes lean el libro en estas páginas referido a esto. ¿Qué van a encontrar para animarse, para asumir este rol activo, responsable, para ir en búsqueda de esta utopía que es la esperanza que tenemos por delante de una sociedad que va a ser mejor a la que tuvimos, en esta nueva habitualidad, si se quiere, en esta expresión que yo he comenzado a utilizar y a divulgar? Sí, primero, bueno, lo que compartimos en el libro, y así como vos lo acabas de plantear también, Sebastián, este es un tránsito, y como todo tránsito, no está exento de dolor, no está exento de dolor. Y acá, bueno, también la solidaridad con las personas que están atravesando momentos de dolor, incluyendo también, por supuesto, a esos momentos de tanto dolor que es la pérdida física de gente que ha fallecido en estos meses. Y que ha fallecido no solamente de COVID, que ha fallecido por diferentes motivos, incluso muchos de ellos también como consecuencia de esta pandemia, no teniendo COVID, teniendo quizás otras patologías. Entonces, primero, bueno, ser solidarios y comprendiendo que estamos atravesando un momento de dolor. Algo de lo que se plantea en el libro es que está sucediendo un corte generacional. Está sucediendo en este momento y estamos presentes en una experiencia en esta humanidad en donde estamos observando un corte generacional. Hay una humanidad que está llamada a finalizar, ha cumplido su ciclo, como todas las humanidades que nos han precedido han cumplido su ciclo y han finalizado su ciclo, han plantado lo que han tenido que plantar, han sembrado lo que han tenido que sembrar y han partido para darle paso en ese tránsito a una nueva generación humana. Cuando hablamos de una nueva humanidad, no estamos hablando de otra cosa que de una nueva generación humana. Y es lo que está sucediendo en este momento. Y lo que está sucediendo en este momento es un botón de muestra. Ya venimos viviendo en esta misma humanidad otras crisis y otras situaciones distópicas muy fuertes. Basta mencionar algunas guerras, no sé, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la caída de las Torres Gemelas, momentos bisagra que han cambiado dramáticamente el mundo. Bueno, esta misma crisis, es un antes y un después. Entonces son momentos de dolor que, como todo parto, como todo momento que desde el punto de vista incluso biológico habla de que hay algo, una célula que muere para que haya otra que nazca, otra que brote, y aquella es abono
de esta nueva generación, bueno, primero creo que es importante comprender que lo que estamos viviendo como proceso es esto, es un cambio, una mutación, un cambio de una generación humana a una nueva generación humana, y que no va a suceder de un día para el otro. No es que va de pronto el fin del mundo y va a terminar el mundo y de pronto, no, estamos en ese recorrido, estamos en ese tránsito. Me gustaría en este punto, aunque sea brevemente, Sebastián, compartir como analogía lo que yo llamo el proceso del duelo también. Si alguien que nos escucha quiere tomar contacto con Kubler y Ross, bueno, va a entender el proceso de un duelo. Si escuchamos a Emilio mismo cuando habla del tránsito y cuando habla de aquello que llamamos muerte, no es muerte, sino que es una experiencia que implica que una puerta se cierra y que otra puerta se abre, pero que en esa puerta entre esa puerta que se cierra y esa puerta que se abre hay un tránsito necesario. Tengo que aceptar primero que he dejado mi cuerpo físico. Tengo que observar que lo dejé. Después tengo que aceptar que dejé mi cuerpo físico. Y después tengo que aceptar que voy a pasar a otro plano, que voy a pasar a lo que llamamos el plano de luz, aquello que llamamos el tránsito, con lo cual, bueno, no hay una muerte. Y esta humanidad no está muriendo, esta humanidad está haciendo un tránsito a una nueva humanidad. Con lo cual, lo que esta humanidad, y en el libro estamos planteando, es que está cumpliendo su objetivo, está cumpliendo un objetivo y está cerrando un ciclo. Un ciclo en lo que está sucediendo es que esta humanidad, a lo que fue llamada, es a dejar su semilla, a vivir lo que tenía que vivir, que es la mente concreta, que es este materialismo en el que estamos viviendo, este coche, este personaje, el tomar conciencia del yo, el saber que somos un ser humano que viene a vivir la vida, pero al mismo tiempo empezar a considerar que somos más que este coche, que somos más que este personaje, que somos más que Sebastián y que Ricardo, que también estamos llamados a tomar contacto con algo más abstracto, con algo que seguramente a casi todos nos pasa, es tomar contacto con un carácter intuitivo, es tomar contacto con este carácter sensible. Entonces lo que estamos observando en este momento es que está despertando fuertemente una humanidad que está desplegando estos sentidos, que está llevando a cabo esta práctica de abstracción, de no quedarnos encerrados en la captura mental, sino que por el contrario escucho la mente, pero al mismo tiempo la puedo integrar con lo que estoy sintiendo y puedo abrirme a un carácter más intuitivo, más sensible. No por nada, Sebastián, en este libro lo que observamos es que esta pandemia, esta experiencia, lo que está intentando, entre otras cosas, es distanciarnos, es insensibilizarnos, es promover un mundo cada vez más virtual, es el distanciamiento social, es insensibilizar a un niño que está empezando a dar sus primeros pasos y que no debe tomar contacto con otros niños. Entonces, estemos atentos en ese punto. ¿Por qué? Porque por un lado sigue lo distópico, reafirmándose y defendiendo y resistiendo desde ese sistema distópico, pero al mismo tiempo impulsando en un despertar a quienes estamos observando algo más. Bueno, algo está pasando acá. ¿Y a qué nos puede llevar esto? Respondiendo un poquito, ¿cómo es esa nueva humanidad? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos planteando en este libro? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el compromiso mayúsculo también? Bueno, el compromiso empieza por casa, empieza en cada uno de nosotros, empezar a considerar que estamos transitando a una nueva humanidad, que esto no puede entenderse simplemente como un mundo que explota y se terminó. No, tiene un sentido profundo esto que estamos viviendo. Y hay una nueva humanidad que está llamada a nacer, y ese ciclo, el de la nueva humanidad, es imparable en términos evolutivos. Es una evolución que está sucediendo y que no va a detenerse, como todo ciclo evolutivo. No se va a detener, tiene que ver con la actualización de una raza humana que va a mutar sí o sí.
con el dolor que sea, por supuesto. La pregunta es, ¿vamos a atravesar más dolor? ¿Estamos dispuestos a atravesar más dolor? ¿Vamos a postergar, a prolongar en esa trampa del mañana que nuestra experiencia sea más y más dolorosa? ¿O tenemos la oportunidad, empezando por cada uno, de recalar, de hacer pie fuertemente en una nueva humanidad que ya existe y que se está manifestando? Y que se está manifestando con economías conscientes, con economías del bien común, con la tecnología usada para el bien común, con gestos altruistas, solidarios, comprensivos, empáticos, congruentes, aceptantes. Me sobran dedos de las manos para mencionar a... Con generosidad. Así es, así es. Sí. Amor. Amor, que lo resume todo. Ricardo, fíjate que en todo este recorrido que hemos hecho a la luz de Conciencia y Sociedad Distópica, el libro y de lo que allí está escrito y que ha sido producto de estos 2 años de trabajo, que todavía, del cual resta, por eso está bueno recordar que tenemos que leer este material, pero vamos a encontrarnos con el segundo material también seguramente durante el año 2021. En el estudio de casos del coronavirus hay quienes ganan con esto. Solamente ganan los que de alguna manera podrían estar interesados en que nos desvinculemos, en términos un poco de lo que vos estás planteando, o nosotros también podemos ganar a partir de este acontecimiento y este evento distópico desde obviamente, este lugar en el que tenemos que empezar a replantearnos cómo seguimos viviendo. Si como veníamos viviendo o como, digamos, nos estás proponiendo en este despertar de conciencia al que estamos llamados. ¿Quiénes van a ganar más o quiénes ganan a partir de un evento? Y en todo caso, quienes podrían tener intereses para que sigamos desvinculados, ¿conocen también que esta fuerza de la evolución es imparable? Bueno, es difícil ser breve en una pregunta tan interesante, Sebastián, y tan profunda. Creo que todos coloquialmente entendemos de qué hablamos cuando hablamos de ganar o de perder. Yo diría que, al menos desde la perspectiva desde la que lo planteamos en el libro, observamos que desde el punto de vista de esos intereses de los que hablas, que son los intereses de la élite, que son los intereses de esas grandes corporaciones, que son los intereses de esos grupos de poder que promueven estas experiencias distópicas. ¿Para qué? Para ganar más poder. Para ganar más poder. No tienen otro propósito que ese, ganar más poder. Ganar más poder tiene diferentes formas. Tuvo incluso diferentes formas. Las guerras fueron experiencias distópicas para ganar poder, y tuvieron esa forma. El generar una experiencia de un mundo inseguro, como fue, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, también fue una experiencia distópica que tuvo un propósito, ganar más poder, sintiendo que todos vivimos en un mundo en el que no estamos seguros, en el que todos tenemos miedo, en el que nada podemos controlar. Esta situación, la crisis del 2008, la crisis económica, la quiebra, digamos, de la economía mundial en el 2008, también tuvo un propósito, pero tuvo un propósito que si bien tenía que ver también con ganar más poder, se reflejó fundamentalmente en la economía. Mayor acopio y mayor poder económico en manos del sistema financiero y gente quebrada, corporaciones quebradas también, y económicamente, impactó como impactó en la economía mundial. Estados quebrados, estados endeudados, países endeudados. Nos basta como botón de muestra a nosotros. España, Grecia, por nombrar algunos mínimos ejemplos. En este momento, esta crisis tiene el mismo propósito. No cambia, yo digo, el guión de la película es el mismo.
el propósito, si spoileamos un poco la película, el final de la película, nos vamos a encontrar con que, bueno, tiene el mismo propósito. ¿A qué apunta el director en esta película? A lo mismo, a tomar más poder. Lo que cambia es la forma. Lo que cambia es la forma. Cambia la forma y cambia el momento también, porque no es el mismo momento evolutivo en conciencia de la humanidad del siglo pasado que la que está sucediendo en este momento. Estos pocos años, este ratito que sucedió, nos ha dado un impulso conciencial tremendo a la humanidad. Por eso, ¿quién gana? ¿Quién gana? Porque hay una creencia en esa dimensión de la corporación, en esa dimensión de la élite, hay una creencia que no deja de ser un constructo mental, un constructo de la vieja humanidad, de la humanidad de la mente concreta, un constructo de que si tomamos más poder, nos sostenemos y terminamos generando una experiencia de rebaño, no de contagio de rebaño, sino de rebaño en cuanto a sometimiento, a captura en todos los ámbitos, y podemos pasar incluso a una experiencia de transhumanismo. Cuando hablamos de transhumanismo estamos hablando de aquello que la corporación o los grandes factores de poder observan como la humanidad que viene, la humanidad del transhumanismo. Mitad máquina, bueno, la fusión de máquina y hombre. Cuando hablamos de transhumanismo estamos hablando de esto que estamos observando, la fusión de máquina a hombre, lo insensible con lo humano necesario, la amortalidad, el humano que no muere, salvo que le peguen un tiro en la cabeza, pero si no, no muere, porque siempre va a haber un componente tecnológico que se le puede agregar, se le saca un corazón, se le pone otro. Entonces, hay un beneficio que se intenta sacar en todo este movimiento distópico hacia esa parte, hacia esa generación humana que sigue confiando desde su mente concreta, que con la inteligencia artificial, que con el transhumanismo, con la insensibilidad, con el enfriamiento, con el sometimiento económico, con la renta universal, etcétera, etcétera, con el egoísmo, etcétera, 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 vamos a terminar de capturar y vamos a prevalecer en el poder. Yo no tengo buenas noticias para ellos, porque como dije más temprano, la evolución hacia la nueva humanidad es imparable, es imparable. Entonces, es interesante observar estos cambios que tienen que ver con la fusión de la máquina y el humano, como una fusión quizás interesante en términos de evolución tecnológica, pero para el bien de la humanidad, en donde no perdemos de vista la biología que somos, la humanidad que somos. Entonces siento en ese sentido que hay, como lo llamo yo, Sebastián, un poco para concluir, porque es extenso el tema, como lo llamo yo en el libro, en el capítulo de tecnología que escribí, el título, la hipótesis que planteo es que la humanidad tiene sentencia de divorcio. Tiene sentencia de divorcio. Ya está. Estamos asistiendo a un humano descartable, estamos asistiendo en este momento a un poder que intenta llevar a cabo esta gesta, la del humano descartable, y que prevalezca el humano necesario, el humano no descartable. Por eso digo que la humanidad tiene sentencia de divorcio. ¿Por qué? Porque así como está esa humanidad, esa generación humana de la que hablábamos antes, que intenta mediante estos movimientos distópicos que prevalezca ese poder, el de descartar lo que quiero descartar y me quedo con lo que necesito, como si fuéramos una vaca o una planta, y me quedo con lo que necesito en términos humanos, pero al mismo tiempo hay una humanidad que se está divorciando de esa otra humanidad, que es la humanidad en conciencia, que es la humanidad que sí está tomando recursos, que está tomando herramientas concienciales para prevalecer en la conciencia, para prevalecer en el amor que somos, para prevalecer desde estas conductas que mencionábamos antes,
¿Mm? Y sí, evidentemente, ¿de qué depende que haya una masa crítica mayor para que esto suceda o no? Depende de nosotros, depende de nuestro despertar, depende de nuestra conciencia. ¿De qué humanidad quiero formar parte? Preguntémoslo, preguntémonos, ¿de qué humanidad quiero formar parte? Porque ya la estamos viendo. ¿En qué paradigma me quiero situar? Y de esto va a depender un poco qué beneficio voy a obtener si me paro en este paradigma o qué beneficio voy a obtener si me paro en este otro paradigma. Básicamente creo que de esto se trata. Bueno, Ricardo, qué bien. Has podido sintetizar esta inquietud que tenía, que justamente la había reservado para el final, pero nunca es el final. Seguramente vamos a seguir conversando. Hay otros temas, hay otras cuestiones que me interesa también poder comentarte y compartirte y pedir tu opinión, tu reflexión, tu perspectiva, tu observación. Y lo podremos hacer seguramente próximamente. Como siempre es un gusto y otra vez más, como en el caso anterior, ha pasado ya el tiempo, ha pasado más de una hora para esta entrevista, pero ha sido un resumen de todo lo que implica esta publicación de Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso, que este proyecto dirigido por Emilio Carrillo, del que formas parte, pero vuelvo a insistir, son más personas. Vos también dijiste que todavía hay otras personas más. Somos 11, sí, Bien, sí. bien. Más allá de quienes escriben los capítulos del libro. Así que bueno, próximamente disponible en la Argentina a partir del 22 de octubre. En otros países de Iberoamérica, de América, ¿sabés algo? Porque tengo seguidores, tengo amigos que me siguen y quieren saber si también, bueno, en México, por ejemplo, en Colombia, en Perú, si también va a ser editado. En principio, hasta el presente, la edición fue en España, en España, en donde realmente se han vendido ya miles de ejemplares. Sé que el libro, la editorial española, que es Ediciones Adalys, lo publicó también en formato electrónico, en ebook. Para quienes de pronto tengan el hábito de leer a través del medio electrónico. Y si los quieren en papel, con mucho gusto, Sebastián, a través tuyo incluso, a través de tu ventana, de tu email, de tu canal, de corazón estoy dispuesto a que cuando el libro esté acá en la Argentina, ya en la calle, a través de Editorial Duncan, pongamos de pronto el stock necesario o canalizar a través tuyo pedidos para ser enviados por correo a Uruguay, a Chile, a México, a Centroamérica, donde sea. Pero sí, hay mucha gente que está interesada en tener el libro físico. Sí. Así que bueno, va a estar disponible en los próximos días y podemos enviar desde Argentina. No está prevista todavía la publicación en otros países de Latinoamérica. Sí hay un proyecto que se está trabajando, que es la traducción al inglés, para que el libro se pueda publicar también en países de habla inglesa. Sí, me ven en Estados Unidos, pero me ven en lengua española, digamos, pero va a estar Okay. muy interesante poder también tener el texto en inglés, claro que sí. Mira, había quedado, pero seguramente ya no tenemos tiempo, pero hay algo que me inquieta, que es cómo ha crecido en lengua española la divulgación de conciencia. ¿Tenés la misma percepción o es una percepción mía? Porque de pronto estamos hablando de un texto y de un equipo de hispanohablantes que están exactamente, que están circulando y están haciendo circular este conocimiento en todo el mundo. ¿Es así? Sí, es curioso. La verdad que no puedo explicar por qué. Lo que noto es que está sucediendo, que así como hubo un momento en donde se ha compartido tanto material a partir de personas conferencistas o médicos, divulgadores de habla inglesa,
que han generado incluso herramientas muy interesantes. En este momento, no sé, yo lo que llamo de pronto, lo que en su momento fue, que siento que es lo que se está diluyendo en este momento, el supermercado espiritual, el supermercado de la conciencia, siento como que se está diluyendo. Y fue algo que surgió fuertemente desde el habla inglesa, de otros idiomas, pero ahora noto que en la comunidad hispanoparlante están surgiendo propuestas que tienen que ver con la divulgación, con la conciencia, que en donde no hay un fin de lucro. De hecho, este libro, Conciencia y Sociedad Distópica, es un libro que se ha publicado desde la voluntad de quienes hemos conformado este equipo. No hemos recibido ningún tipo de apoyo, ni tiene un fin de lucro, ni hemos recibido apoyo económico, tiene un fin absolutamente altruista. Pero noto que está sucediendo eso. Yo también lo noto, como que de pronto publicamos, divulgamos cosas y tienen impacto en diferentes partes del mundo, incluso de habla no hispana. Sí, sí. No sé por qué. Veremos qué hacer con eso. Bien, seguir comunicando, entiendo, seguir comunicando y seguir adelante. La verdad, además, una lengua tan hermosa y tan bella como la nuestra. Gracias, Ricardo, por esta nueva entrevista. Te deseo éxitos realmente ahora en tu próximo viaje. La vida va a querer que sí, que puedas estar presente allá el 13, el 14 de noviembre, que te encuentres con el equipo, que envíes, bueno, de parte mía, por supuesto, el saludo a todos los integrantes de este maravilloso equipo. Gracias, gracias, es una palabra que hay que empezar a decir mucho. Gracias por compartir generosamente este conocimiento. Gracias por ayudarnos a comprender estos fenómenos y poder ir encontrando el camino. En nombre propio y en nombre de varias personas que me han pedido que transmitas a Emilio también, que son seguidores también de él, todo esto. Hay muchísima gente aquí en la Argentina y mucha gente que conozco por suerte también, iluminándose desde ese conocimiento, y bueno, vos tenés el gusto de formar parte de ese su equipo, así que gracias. Gracias por esto, gracias por Conciencia y Sociedad Distópica. Gracias por transmitirnos la esperanza de que detrás de este acontecimiento, que bien hemos referido es un acontecimiento doloroso para muchos, hay esperanza y hay una nueva humanidad. Así es, asociémonos a esa esperanza con mayúscula. Gracias a vos, Sebastián, mi gratitud enorme, porque estás compartiendo, estás divulgando, estás entregando desde tu poder esto, lo que hablábamos más temprano, qué es de lo que de mí depende, y también reconectarnos, estar en esta red, en esta trama, que realmente la necesitamos. La necesitamos, la vamos a seguir tejiendo y la vamos a sostener con fuerza, sin duda. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Ricardo, y hasta nuestro próximo encuentro. Claro, hasta el próximo. Queda pendiente lo de nueva habitualidad, que seguramente lo voy a desarrollar en tu espacio de radio, ya ahora en los próximos días. ¿Por qué? Porque, digamos, está acá en uno de los 2 videos de este canal el concepto, digamos. No me gusta el concepto normalidad. Ciertamente, esto lo aprendí desde el paradigma de la inclusión, pero tiene un sentido mucho más profundo, que es el que estoy empezando a desarrollar ahora, que simplemente hablar de nueva habitualidad, de lo que representa el concepto de habitualidad, sino ir un poco más allá de eso, y también un poco más allá en contraste con esto de normalidad, que no me parece apropiado, porque justamente lo que ha querido la humanidad hasta ahora es normalizar. Entonces, cuando hablamos de nueva normalidad, ¿a qué estamos haciendo referencia? Y solamente planteo ese interrogante porque ya estoy terminando de cerrar un poco esto, pero prometo desarrollarlo en este espacio que generosamente me han ofrecido. ¿Cómo no? Claro que sí, Sebastián. Vamos a organizarlo y desde el canal de YouTube que gestiono yo, vamos a compartir este concepto para que justamente puedas ampliarlo. De hecho, ya lo he compartido en distintos ámbitos y sí, es muy interesante. Así que lo vamos a coordinar para que prontamente podamos entregar y compartir con la gente acerca de este concepto de la nueva habitualidad. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Hay que cerrar la cámara, me quedaría conversando, bueno, esto es lógico, pero bueno, tenemos que cerrar para seguir con nuestras actividades y con este trabajo
también de servicio y generoso que es comunicar acerca de esto, y que ojalá resuene en todos los que más podamos llegar con este mensaje. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Abrazo fuerte, Sebastián. Gracias a todas y a todos. Gracias.